¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE, al programa La Frontera de lo Desconocido. El equipo que forma este programa, la parte técnica Chema, en el estudio el investigador Moisés Garrido y quien les habla, su amigo Alejandro Rubio. Hoy un interesante tema, misterios al descubierto. Desde siempre el ser humano ha sentido una especial curiosidad por lo desconocido, por esas otras realidades que nos acompañan desde los albores de los tiempos. Pero solo algunos se han atrevido a sumergirse en el estudio y en la investigación de aquellos fenómenos que carecen de explicación. Quienes están fuera de estos temas nunca podrán sentir la fascinación que produce adentrarse en el extraño mundo de lo paranormal, ni podrán conocer dónde está la frontera que divide lo visible de lo invisible, y nunca podrán intuir qué hay más allá de nuestro sentido físico. Ese privilegio solo lo pueden alcanzar aquellos que poseen una innata curiosidad, una sed de conocimiento, una experiencia acumulada con los años y una plena dedicación a estos temas. Precisamente alguien que ha dedicado muchísimo tiempo a explorar los enigmas que nos rodean y que ha demostrado poseer una enorme curiosidad hacia los fenómenos limítrofes de la ciencia es nuestro invitado de hoy. Se trata de nuestro buen amigo Lorenzo Fernández, periodista especializado en temas paranormales. Es subdirector de la revista Enigma y recientemente ha publicado un libro que lleva por título Crónicas del Misterio, de la editorial EDAF. Al final del programa volveremos a repetir el título y la editorial. Muy buenas tardes, Lorenzo Fernández. Hola, buenas tardes, Alejandro Moisés. Buenas tardes, teníamos muchas ganas de tenerte en nuestro programa de nuevo. Yo también tenía muchas ganas de poder volver a compartir este tiempo de radio en compañía vuestra y por supuesto también en compañía de los oyentes. Muchas gracias y ante todo felicitarte por tu última obra, Crónicas del Misterio, en la que has incluido un enorme abanico de enigmas históricos, religiosos, paranormales, todo ello con mucho rigor y muy bien documentado. ¿Qué has intentado transmitir al lector con el libro y cuál fue tu objetivo al reunir tantos y tan variados casos, Lorenzo? Pues yo creo que el objetivo fundamental es despertar la curiosidad a esa gente que no conocía esos casos, muchos de ellos que son, pues como vosotros sabéis, son históricos, y por otro lado el que no cayeran en el olvido. Me parecía una injusticia tan tremenda el que después de muchísimo tiempo en algunos casos, y casi decir antes de ayer en el caso de otros, pues verdaderamente que viendo que eran sucesos que de un modo u otro han permanecido impunes durante tanto tiempo, te puedo repetir, para mí era una auténtica injusticia que eso permaneciera en el olvido, y puesto que como yo creo, al igual que vosotros, yo creo que todos somos unos amantes absolutos, apasionados por este mundo del misterio, sabemos perfectamente que muy lejos de esa farándula que parece ser se empeñan en ofrecer los medios de comunicación con debates agresivos entre supuestos videntes y gente que viene de planetas lejanos, pues yo creo, y vosotros también lo sabéis, hay otros temas que por su objetividad, por su seriedad y sobre todo por la documentación tan increíble que les acompaña, merecen la pena ser investigados y merece la pena que no caigan en ese olvido. Para elaborar tu obra has compartido la investigación de gabinete y la de campo. Lorenzo, ¿radica ahí las claves del auténtico periodismo? ¿Es necesaria la búsqueda de datos en archivos tanto como la investigación en el lugar de los hechos? Creo que es fundamental y además para mí esto ha sido una experiencia totalmente nueva, puesto que hasta el día de hoy básicamente mi trabajo había consistido en primer lugar pues en hacer labores de redacción pura y dura y casi de relaciones públicas dentro de la revista Enigmas, y todo esto compatibilizado también, como no, con lo que es la labor de campo, de investigación, de reportaje. Eso es lo que a mí siempre me ha gustado. Yo siempre he dicho que lejos de ser un periodista soy un amante de misterios y sobre todo soy un reportero. Y eso es lo que he intentado compaginar en este libro. Como os digo, para mí una experiencia absolutamente nueva, puesto que he tenido que compaginar por un lado lo que es la investigación pura y dura de hemeroteca o de biblioteca, rescatando esos casos que tan solo quedan ya casi olvidados en los archivos de antiguos documentos o de periódicos centenarios, y por otro lado también lo que es la visita a los lugares donde el misterio cobraba forma, donde para suerte o para desgracia de los testigos allí se había producido algo. Esto para mí ha sido quizás lo más gratificante, el poder conjugar en un mismo volumen ambas cosas, que no están reñidas. Y a eso que decías, Alejandro, es de que el periodismo tiene que ir hacia eso,
pues yo te digo que para mí la investigación no puede, por supuesto, no puede estar lejos de esa curiosidad, pero el periodismo no puede estar nunca lejos de la investigación. Investigación y periodismo, en este caso, yo creo que van de la mano. Alguna que otra vez has dicho que el que se queda enganchado a este mundo del misterio es muy raro que salga. ¿Por qué crees que nos produce tanta satisfacción estos temas? ¿Qué crees que tienen de atrayente los ovnis, la parapsicología, los enigmas históricos o la astrología, por ejemplo, que no tengan otros temas? Pues yo creo que no tienen que, bueno, pues yo creo que la fascinación que despiertan, yo creo que en todos nosotros es precisamente que no tienen explicación, esa carga romántica de ir casi siempre tras la eterna respuesta que aparentemente nunca llega, porque en torno a estos fenómenos se puede pues teorizar muchísimo, pero verdaderamente en los grandes casos es muy difícil dar una respuesta categórica, es muy difícil encontrar una explicación que de un modo u otro ya no solo nos satisfaga a nosotros, sino satisfaga al resto de la gente, y eso yo creo que es importante, es quizás la gran pues el gran magnetismo, ¿no?, que desprende el mundo del misterio, el saber que constantemente uno está buscando respuestas y también que está un poco al margen, no en el sentido marginal, sino simplemente se encuentra al margen de lo que es esa realidad en la que habitualmente nos movemos, y quizás por eso, puesto que yo creo que somos también los que investigamos estos temas un pelín soñadores, es importante el seguir investigándolos para que de este modo podamos seguir vivos. Yo sin estos temas, sinceramente, creo que me moriría. En tus libros citas algunos casos que aparentemente no tienen nada de paranormal, pero que también han estado rodeados de misterios. Por ejemplo, el hundimiento del Titanic. ¿Qué elementos extraños contiene esta historia para haberla incluido en tu obra? Pues Alejandro, yo te diría que los tiene todos, puesto que para mí fue otro de esos casos que, bueno, yo creo que todos hemos oído hablar del hundimiento del Titanic, pues posiblemente una de las mayores catástrofes del siglo XX, pero sin embargo muy poca gente se ha parado a investigar o se ha parado a ver si verdaderamente había algo extraño en torno a este suceso. Y te puedo asegurar que en primer lugar, en torno al hundimiento del Titanic, se dieron todas las situaciones posibles para que el buque se fuera a pique. Es decir, era casi como si fuera una maldición, como si estuviera preconizado el hecho de que ese barco, ese 15 de abril del año 1912, se tuviera que ir a pique. Pero es que además, si nos atenemos simplemente a lo que podríamos denominar facultades paranormales de determinadas personas que o viajaron en ese barco o tiempo atrás ya lo idearon dentro de unos posibles estados de trance, pues la cosa sorprende mucho más. Concretamente hay un libro de Morgan Robertson, un autor norteamericano verdaderamente mediocre, pero que en su momento, 14 años antes de que ni tan siquiera el Titanic estuviera ideado, escribió una obra llamada Futility. Pues bien, en esta obra este hombre describía a la perfección un buque llamado Titán que medía 265 metros, el Titanic medía tan solo 35 centímetros más, que tenía 3 hélices, igual que el Titanic, que tenía, entre otras muchas cosas, pues por ejemplo, que salía un mes de abril de los muelles de Southampton, exactamente igual que el Titanic, y que se hundía al cabo de unos días a 600 millas de Terranova. El Titanic se hundió a 400 millas. Incluso hasta el número de pasajeros que fallecieron en el hundimiento del Titanic variaban en tan solo 100 personas con respecto a lo que Morgan Robertson había ideado en esa obra 14 años antes. Hablamos de precognición, pues los que de un modo u otro conocieron a Morgan Robertson, los más allegados, afirmaban que este hombre tenía unas facultades mediúnicas muy importantes. De hecho, incluso se habla de la posibilidad de que este libro, Futility, que en su momento pasó, pues como vosotros bien sabéis, sin pena ni gloria, se fuera escrito poco menos que un estado de semitrance, ¿no?, que él se adelantara a su tiempo y pudiera ver lo que pasaría aquel 15 de abril del año 1912. Si no, explicación verdaderamente desde mi punto de vista, otra no puede haber, porque ¿cómo es posible que esta persona sepa lo que va a pasar 14 años antes, cuando, os repito, el Titanic, ese majestuoso barco de la White Star, todavía ni tan siquiera estaba ideado? La verdad es que es impresionante, y adentrando en otros capítulos de tu libro, uno de tus casos favoritos, que por supuesto aparece reflejado en Crónicas del Misterio, es el de las caras de Belmes. Tú has tenido la oportunidad de visitar en muchas ocasiones la casa de María Gómez Cámara. ¿Cómo se presenta actualmente este caso después de sus casi 30 años de historia? Pues muy mal, Moisés, muy mal, porque lo que es una pena es que hemos tenido en la palma de la mano la posibilidad de investigar, según dicen grandes parapsicólogos como Hans Bender, por ejemplo, con Germán Argumosa,
pues hemos tenido la posibilidad durante casi 3 décadas de investigar el fenómeno paranormal más importante de la historia de la parapsicología, y sin embargo lo hemos dejado pasar, no sabemos por qué. Lo que sí está claro es que desde ese 23 de agosto del año 1971, en que unos rostros verdaderamente, pues casi te diría que demoníacos, comenzaron a manifestarse sobre el suelo de fogón, sobre el suelo de cemento de un pequeño fogón de leña de la casa de doña María Gómez Cámara, en este pequeño pueblo de Jaén, en Belmez de la Moraleda, pues lo único que sabemos es casi que no sabemos nada. Lo que sabemos es que las caras siguen ahí, que durante un tiempo, durante 30 años, han continuado apareciendo y desapareciendo, que de un modo u otro han vencido tanto a regímenes políticos como el franquismo, que en su momento intentó aniquilar literalmente el fenómeno. También vencieron incluso a la Iglesia, que en ese momento, hablamos del año 71, tenía muchísimo poder y evidentemente no podía permitir que en una casa civil pues fuera 3 veces, 4 o 400 veces más gente que al templo de la localidad para comprobar si verdaderamente sobre ese suelo de cemento se estaba produciendo el milagro. Las caras de Belmez se han enfrentado incluso hasta los propios informes que en su momento realizó el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Posiblemente estamos hablando de nuestra máxima institución científica que tenemos en España, y sin embargo el CSIC, tras analizar sus diferentes procesos de analítica sobre el suelo de cemento, únicamente pudo llegar a la conclusión en las 3 ocasiones en las que la hizo, que allí se encontraba cemento, que no sabían cómo las moléculas del cemento se juntaban, se fusionaban para formar esos rostros que aún hoy se siguen asomando como fantasmas de piedra al cemento de doña María Gómez Cámara. Las apariciones de Garabandal es otro de los interesantes casos incluidos en tu libro. ¿Nos puedes comentar, a grosso modo, esta historia que tanta repercusión tuvo en los años 60? Pues Alejandro, tú bien sabes que Garabandal, posiblemente para los que nos movemos en estos temas, pues casi es un lugar de los más importantes que hay en el mundo. Posiblemente se trate de la tercera aparición mariana junto con Fátima y Lourdes, pues en ese ranking de importancia en todo el mundo. Sin embargo, en nuestro país no es tan conocido. Y lo que sí es cierto es que en la década de los 60 se empiezan a producir, supuestamente, las apariciones en primer lugar del Arcángel San Miguel, y posteriormente pues casi que deambulan por ese lugar toda la corte celestial ante 4 niñas que atónitas empiezan a ver pues cómo en sus cuerpos pequeñitos empiezan a sufrir éxtasis, empiezan a sufrir pues auténticos fenómenos paranormales. Yo recuerdo las diferentes veces que he estado allí en San Sebastián de Garabandal como auténticos expertos en la investigación de este tema, como Fernando Bustamante, pues me comentaban que a él, en el momento en que se produjeron esos primeros momentos de éxtasis, pues verdaderamente se sorprendió por una cosa muy sencilla. Garabandal está en plenos montes cántabros, donde supuestamente se aparece la Santísima Virgen del Carmen. Es un árbol que se encuentra en mitad de una ladera, en mitad del monte. Os aseguro que para llegar hasta allí casi hay que hacer escalada. Y sin embargo, en aquella época, que aún no tenía la infraestructura que puede tener hoy en día, pues las jóvenes, según afirmaba este colaborador habitual, Fernando Bustamante, pues bajaban corriendo de espaldas y de rodillas por esos montes hasta tal punto, alcanzando una velocidad tan alta que ni la gente que iba detrás de ellas podía pillarlas. En torno a este tema, pues por supuesto intervino la Iglesia, pues poco menos que diciendo que todo era un fraude, e incluso en uno de sus célebres cánones prohibieron a los miembros de la Iglesia, ya fueran clérigos, sacerdotes o monjas, que acudieran a este lugar para venerar a esa supuesta aparición. De hecho, incluso pues la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano estuvieron investigando, y una de las jóvenes, Conchita, llegó a ir incluso al Vaticano y fue sometida a un auténtico interrogatorio pues para ver qué era lo que estaba pasando allí. A partir de ese momento se empezó a generar una especie de psicosis, si se puede emplear este término, a nivel internacional, hasta tal punto que el asunto Garabandal pues tiene adeptos en latitudes tan lejanas como puede ser Norteamérica o Rusia. Y incluso allí en estos países se editan su propia revista del Garabandal Center, pues en el idioma del país. Es decir, ha creado toda una pues cosmogonía, si podemos llamarlo de esta forma, a nivel internacional en torno a esta supuesta aparición mariana, pues que rompe cánones y que se puede enfrentar perfectamente a las sempiternas Fátima o Lourdes. De hecho,
hoy en día los fenómenos paranormales aparentemente, porque nunca hablo de fenómenos milagrosos, se siguen produciendo allí. Yo tuve la oportunidad en el año 95 de acudir pues a lo que supuestamente era la llegada del fin del mundo, según un mensaje que la Virgen del Carmen dictó en su momento a la joven Conchita, que fue, digamos, la que se erigió un poco como líder de estas 4 niñas. Y en el Jueves Santo del año 95 se iba a producir ese fin del mundo. Os podéis imaginar, sobre todo tú, Moisés, que te has pateado y te has recorrido pues casi que la geografía mariana de nuestro país. ¿Os podéis imaginar lo que es ante la llegada de este supuesto fin del mundo, ver colas tremendas de autobuses, pues miles de enfermos llegados de diferentes partes del planeta, ansiando esa curación que supuestamente, decía el mensaje, llegaría para todos los que se encontraba allí? Y evidentemente, como sucede en otras ocasiones, pues no llegó. Sin duda, Garabandal, de los casos aparicionistas que han ocurrido en España, es uno de los que contiene mayores fenómenos relacionados con el mundo de la parapsicología. Pasando a otro asunto, en 1908 ocurrió una tremenda explosión en la región siberiana de Tunguska, 600 veces superior a la que produjo la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. Llegó a destruir todos los árboles en un radio de 30 kilómetros y originó varios movimientos sísmicos en todo el mundo. ¿Tú crees, Lorenzo, que aquello pudo deberse a un posible meteorito, como suponen algunos científicos? Yo creo que no. En su momento pues fue un auténtico boom informativo, puesto que estamos hablando del 30 de junio de 1908, y para que los oyentes se sitúen, estamos hablando de uno de los lugares más inhóspitos, más inaccesibles que hay en todo el planeta, concretamente lo que es la marisma sur de Siberia, un lugar en el que este día, este 30 de junio, pues se produjo supuestamente la colisión de un bólido espacial de aproximadamente 500.000 toneladas de peso que se estrelló contra tierra. La colisión fue tan tremenda que pues observatorios meteorológicos y sismógrafos tan distantes de este lugar, como por ejemplo el de Monte Wilson, situado en el hemisferio oeste, es decir, en la otra punta del planeta, captaron no solo el movimiento sísmico, sino que incluso con el paso de los días captaron también una falta de transparencia en el aire debido a los elementos que la supuesta colisión liberó de tierra hacia el cielo. También hay que decir que a continuación de esta supuesta deflagración que provocó este bólido, se empezaron a ver una serie de aureolas en el cielo, unas luminosidades bastante extrañas que permitieron, pues por ejemplo, que durante la noche en Londres se pudiera leer perfectamente el periódico. Y esto fue reflejado tanto por los medios de comunicación de la época como por las diferentes expediciones que se realizaron al lugar. Lo que pasa es que precisamente lo inaccesible de este sitio no permitió que hasta 14 años después se pudiera llevar a cabo la primera expedición comandada por una auténtica eminencia científica como era Leonid Akulik, uno de los miembros de la Academia de Ciencias rusa. Ellos evidentemente iban buscando ese cráter. Imaginaros un artefacto de esas características, 500.000 toneladas de peso, el cráter que debería de haber dejado. Y sin embargo la sorpresa de los expedicionarios fue tan tremenda como la propia colisión, o como la propia o supuesta colisión, puesto que al llegar al lugar pudieron comprobar que efectivamente el bosque había sido totalmente devastado en un radio aproximado de 2.150 kilómetros cuadrados, pero sin embargo, como si el epicentro hubiera sido cubierto por una especie de bóveda, en su interior los árboles se encontraban en perfecto estado e incluso habían aumentado su crecimiento o habían acelerado su crecimiento en comparación con otros árboles de la misma especie que se encontraban en latitudes lejanas. Lo que sí pudieron comprobar perfectamente Moisés, Alejandro, es que allí no había cráter ninguno, lo que quiere decir que allí meteorito no se había estrellado. Un tema muy controvertido es el de los curanderos. Hablas de algunos sanadores psíquicos como C. Arigó, Pachita, etc. ¿Te merecen crédito sus prácticas? ¿No crees que la sugestión y la fe juegan un importante papel en esta historia? Evidentemente el efecto placebo juega un papel determinante, diría yo, en la mayoría de los casos. Casi me atrevería a decir que en un 90%. Y nosotros, pues como andaluces lo tenemos muy cerca, porque posiblemente una de las zonas, me atrevería a decir casi que de Europa entera, donde más curanderos hay por metro cuadrado es precisamente en Andalucía, concretamente lo que son las Alpujarras Granadinas, parte de Córdoba y también, por supuesto, parte de la Sierra Mágina en Jaén. Y ahí hemos podido asistir
a lo que son curaciones que por lo menos a través de expedientes médicos nos están diciendo que esa gente que anteriormente tenía una enfermedad determinada, a partir de acudir a estas personas, pues había sanado. Ahí sí que podemos hablar de un placebo. Donde no podemos hablar de un placebo, creo yo, es precisamente en sucesos como los que llevaron a cabo José de Freitas Searigo, este brasileño, o por ejemplo como Bárbara Guerrero, Pachita, una mexicana que casi fue encumbrada a los altares a raíz de lo que hizo. Y es que esta gente ya no se quedaba en lo que era la aplicación de simples hierbas o imposición de manos, no, esta gente realizaba auténticas operaciones quirúrgicas, pero fijaos con qué material tan especializado. Ellos la realizaban pues poco menos que con cuchillos oxidados, con navajillas, en fin, con lo primero que tenían a mano, y siempre en un estado de trance. Ambos casos, tanto el de Pachita como el de Searigo, pues estaban unidos, digamos que por la característica común de que en su cuerpo entraban dos personajes. En el caso de Pachita, pues la presencia de un auténtico emperador azteca, y en el caso de Arigo, pues ni más ni menos que un doctor alemán que durante la Primera Guerra Mundial estuvo ejerciendo su disciplina, el doctor Frisch. Sin embargo, esto podía ser tomado casi a chacota o a ciencia ficción, de no ser porque esas curaciones se llevaban a efecto, y esas curaciones tenían pues su efecto. Por ejemplo, Pachita llegó incluso a hacer trasplantes de órganos como pulmones, e incluso en una ocasión se atrevió directamente a quitar el casquete del cráneo a una joven que afectada por un tumor cerebral, y con un cuchillo le quitó este tumor. Además, lo curioso es que las heridas de esta gente a las que ellos practicaban estas cirugías cauterizaban muy rápido, es decir, apenas sangraban y muy rápidamente quedaban cicatrizadas. Eran auténticos espectáculos en voz de la gente que pudo participar de estas experiencias. De hecho, como os digo, allí en Sudamérica, en Latinoamérica, están considerados como unos auténticos santos apócrifos, unos santos en vida, gente que dedicó toda su existencia a sanar a los demás, y que a las puertas de su casa, mientras vivieron, tenían a cientos de personas esperando ser sanados. También nuestros temas tienen una parte oscura, una parte tenebrosa, y en tu libro te refieres a suicidios, a extrañas muertes. Coméntanos algunos de esos episodios, Lorenzo. Pues yo ahí es lo que he llamado los mártires del misterio, gente que de un modo u otro tuvieron el infortunio en un momento determinado de su vida de toparse cara a cara con el misterio, pero con un misterio que les agredió. Tenemos casos tan significativos como por ejemplo el del brasileño João Prestes Fio, una persona habitante de la localidad de Araxarihuama, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, y que no dejaba de ser un personaje más en esa pequeña aldea en la que vivía, hasta que le ocurrió lo que le ocurrió. Él llegaba una noche de carnavales, en la que su familia se encontraba en la aldea cercana disfrutando de las fiestas. Llegaba de pescar, porque era una persona que gozaba, disfrutaba pescando de noche, además era parte del alimento con el que debía de mantener a su familia. Y al llegar a su casa, a altas horas ya de la madrugada, con esa pesca que había obtenido durante el día, pues se percató de que su mujer no había dejado la llave de entrada a la casa en el lugar donde habitualmente lo hacía. Eso le enervó, porque eso le obligaba, entre otras cosas, a tener que acceder a través de un pequeño ventanuco donde en más de una ocasión se había dejado auténticos jirones de piel. Pero así lo hizo. Al entrar en la casa se llevó posiblemente la sorpresa más grande de su vida, y a la postre la que en definitiva supuso su auténtica condena a muerte. Observó cómo dentro de la casa había una luz de un tamaño relativamente grande, y que comenzó a desprender una energía tan tremenda que él notó como sus carnes se quemaban. Cayó rápidamente al suelo, y ante el shock que tenía en ese momento, abrió la puerta, salió corriendo de la casa gritando «Boitatá, Boitatá». Boitatá era, desde hace 300, 400 años, para los clanes tribales de la época, y de ese lugar en concreto, una especie de luminosidades, de luminarias, como ellos definían, que venían de los montes y que atacaban directamente a las personas. Él, pensando que se trataba de esto, salió corriendo totalmente descalzo. Sus familiares lo encontraron en mitad de la calle, hecho verdaderamente pues casi un energúmeno, intentando explicar lo que había visto, pero las palabras se le atarullaban en la boca. Y el hombre pues empezó a notarse que se mareaba, se cayó, y ya fue cuando los familiares se dieron cuenta de que su piel estaba totalmente enrojecida y de que algo le había pasado a esa persona. De hecho, pudieron comprobar que con el paso de los minutos la piel iba adoptando una característica bastante siniestra, y es que parecía como si hubiera sido hervida.
Pues bien, el final de esta historia tan dramática y tan tremenda es ni más ni menos que la llegada de Joao Prestes Fío en compañía de algunos familiares al hospital de Araxariguama, que era la población más grande que podía haber en su momento en la zona, y bueno, pues llegando casi te diría que una carretilla, y según dicen los testigos, de las carnes de Prestes en ese momento empezaron a desprenderse de los huesos, mostrando pues tendones, cartílagos, y sin embargo Joao Prestes, ajeno a ese supuesto dolor que debería de tener en ese momento, no dejaba de hablar contando esta increíble historia. Así fue como murió Joao Prestes Fío. Pero sin embargo no es la única historia que tenemos de estas características, y no tenemos por qué irnos tan lejos. En la comarca de las Urdes, concretamente en la parte norte de Cáceres, hay un lugar muy bonito que es el pantano de Gabriel y Galán, y muy cerca de este pantano está la localidad de Cambroncino. Pues bien, en el año 1917, Nicolás Sánchez Martín se encaminaba a una zona muy cercana dentro de los márgenes del pantano, conocida como Ribera Oveja. Al llegar de noche, puesto que es cuando él iba a trabajar, a estos márgenes del agua, pues a la orilla del agua, se dio cuenta perfectamente que de esta salía como una especie de escobita de palma, como él llamó, una luminosidad que era bastante ancha de abajo en su parte posterior, y en su extremidad superior era bastante estrecha. Esa luz se aproximó a gran velocidad hasta su caballería, provocando el nerviosismo de la misma y arrojando al pobre Nicolás al suelo. Pues bien, al cabo de 3 días, Nicolás evidentemente esa noche llegó a su casa totalmente asustado, fue metido en la cama, y al cabo de 3 días Nicolás murió, pero murió de una forma bastante terrible, y sin parar de contar ese episodio que le había ocurrido 3 noches antes. Murió en manos del único médico que había en la comarca, llamado Don Vito, y murió tras aplicarle lo que en su momento se conocía como botones de fuego, una suerte de hierros candentes que se introducían en el interior de los brazos, abiertos por supuesto, para descongelar la sangre que en sus venas desde ese mismo día se le estaba congelando. Antes de despedirnos y brevemente, nos gustaría que hicieras un repaso al contenido de la revista Enigma de este mes de mayo. ¿Qué reportajes incluye? Este mes de mayo la revista Enigmas en su cabecera aparece con uno de los temas que yo creo que nunca hemos tratado. Es siguiendo los senderos de la iluminación. Hemos incluido 2 reportajes, uno de ellos referente al asunto de Shambhala, esa ciudad perdida de los tibetanos que unos creen que está enclavada en un plano sutil y otros creen que su existencia es absolutamente física, absolutamente real, y que solo los iniciados, solo esos que saben el camino y que están preparados para ello, pueden acceder. Y por otro lado hemos metido otro artículo dentro de lo que es este sendero de la iluminación, acordándonos, recordando lo que fue la biografía, la vida de Lanza del Basto, uno de los discípulos de Gandhi, que se afincó en el Languedoc francés y montó lo que se llamó la Comunidad del Arca, una comunidad totalmente anárquica pero perfectamente ordenada, como decía el propio Lanza del Basto. Y bueno, pues hemos hecho un poco la revisión de lo que fue su filosofía, que yo creo que sigue atrayendo a gente, puesto que esta comunidad sigue abierta y es uno de los lugares más atractivos para esa gente que le gusta la nueva era de esoterismo o simplemente la iniciación, a lo que acude pues miles de personas cada año. También, por supuesto, hablamos en contraposición a este tema, digamos positivo, hablamos de otra cara menos positiva del misterio, como es la serie de matanzas y de quema de iglesias que se estuvieron produciendo en Noruega a principios de los 90, precisamente con un movimiento de transmetal, pues que es una serie de gente que decidieron adoptar los cultos paganos antiguamente realizados allí en estos países nórdicos para acabar con el cristianismo, y montaron grupos de música con los que, a través de su organización, el Círculo del Orgullo, tenían que acabar con todo lo que tuviera que ver con el cristianismo, y si ello era quemar iglesias, pues así lo hicieron. Esta historia acabó muy mal y bueno, pues hablamos de ella simplemente con un motivo, para que no se vuelva a repetir. Lorenzo, además aparece un artículo de nuestro compañero Moisés Garrido aquí presente sobre las apariciones. Efectivamente, de Pedrera. Un artículo que yo creo que va a levantar mucha polémica, pero como siempre Moisés nos sorprende, en primer lugar por su valentía y en segundo lugar por esas magníficas investigaciones siempre bien documentadas que nos envía a la revista. Es en torno al caso de las apariciones marianas de Pedrera, donde aún hoy en día, y tú bien lo sabes, Moisés, puesto que es casi como parte de tu vida las investigaciones que haces en torno a este tema, yo creo que tú bien sabes que sigue atrayendo a muchísima gente, cuando aparentemente, y según las pruebas que se han mostrado, entre ellas las que tú has conseguido, aquello ni más ni menos es un fraude absoluto.
Lamentablemente es así, vamos a esos lugares intentando buscar evidencias sobre supuestos fenómenos paranormales, pero nos encontramos con esa otra cara que presenta estos temas. El lado fraudulento, el negocio y bueno, cosas que intentamos luchar, y por eso publicamos, para que la gente sepa cómo hay personas que están jugando con la fe y con la credulidad ajena. Hoy hemos hablado con Lorenzo Fernández, autor de este increíble libro y además curioso libro, que es bajo el título Crónicas del Misterio, de la editorial Edad. Ya lo saben, amigos, Crónicas del Misterio, de la editorial Edad. Gracias, Lorenzo. Alejandro, Moisés, ha sido un auténtico placer poder compartir pues lo que ya no es solo un libro, sino que es parte de mi propia vida, ¿no? El poder compartir estos trabajos que llevo realizando desde hace un tiempo, y si encima es en compañía de amigos, pues mejor que mejor, ¿no? Muchísimas gracias por todo. Para nosotros ha sido un placer tenerte en nuestro programa. Gracias también la parte técnica a Chema, en el estudio Moisés Garrido, y quien les habla, su amigo Alejandro Rubio. Hasta la semana que viene.